Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, y hoy, en ausencia de nuestra queridísima Celeste Sáenz, secretaria del Club de Periodistas de México y titular de este programa, pues le damos la bienvenida aquí con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castillejas y su servidora Cecilia Tapia, Solidaridad Mil. Y bueno, pues el día de hoy, 16 de enero del 2023, que ya llevamos la primera mitad del primer mes del año 2023, pues hay temas que mundialmente han afectado a las naciones, han afectado pues a las personas en particular, obviamente de lo general a lo particular, y bueno, tenemos temas muy importantes que tratar aquí con el maestro don Rodolfo, que pues bueno, vamos a platicar de todas estas columnas que pueden leer en el vocesdelperiodista.com y .mx, que ojalá, bueno, puedan consultar en todas las redes sociales de este programa también, pues estos temas. Y él nos hablaría, maestro, ¿qué pasa si Biden no se reelige? Y este tema, maestro, que también afecta principalmente a México y a la comunidad latina. Maestro, por favor, ¿nos puede dar su comentario? Sí, Ceci, muy buenas tardes, compañeros, estimados radioescuchas. Mire, Ceci, lo que vamos a tratar hoy es diferente a las versiones periodísticas de lo que ha pasado en México, sobre todo a partir de la reunión cumbre de México. Nos dicen de manera así muy... Le pido un favor, ¿por qué no empieza el maestro Castillejas? Es que está fría la casa, de tos. Entonces, si empieza, por favor, el maestro Castillejas, yo me pongo un chaleco para claro que sí, maestro, mira, no hay problema. Yo creo que aquí, y el maestro Gerardo Castillejas, que también tiene un tema internacional y que nos puede ayudar muchísimo a entender el camino que está tomando la OTAN y el mundo. Yo creo que este tema de la reunión de la OTAN en Alemania, maestro don Gerardo Castillejas, esta incorporación de Japón, cómo deja al mundo, qué va a pasar con la OTAN y qué nos espera. No solamente, bueno, porque queríamos hablar de México y Latinoamérica con don Rodolfo, que en el siguiente bloque lo hablaremos, pero ¿qué pasa en este mundo global? Gerardo, este tema es muy interesante y de interés totalmente mundial. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola, mis compañeros. Sí, se va a llevar a cabo este próximo viernes la reunión de la OTAN. Curiosamente va a ser esta reunión en la base de los Estados Unidos en Alemania, la base militar de Ramstein. Es una base, es la base más importante que tiene aérea los Estados Unidos en toda Europa. Y aquí hay varios aspectos. Uno de ellos es que el propio primer ministro japonés, ¿verdad? Va a presentarse como parte ya de la OTAN, porque la estrategia es que Japón se va a incorporar a una OTAN global, y de hecho acaba de cambiar Japón su doctrina militar. Recuerden que pues Japón fue una nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y por esos acuerdos que existieron en la posguerra, Japón no podría producir armamento ofensivo, simplemente tendría un ejército de carácter defensivo muy limitado, pero esto lo van a cambiar. Ahora lo que se pretende es que Japón va a tener una industria bélica orientada básicamente a la construcción de grandes proyectiles de largo alcance, y para esto mi primer ministro Kishida Fumio se reunió con Biden. Ahora va a estar en la reunión de Ramstein, y lo que vemos aquí, comentarios que vamos encontrando
nos encontramos que están claramente estos operadores de la OTAN están determinados a mantener toda la estrategia de tensión. Yo quisiera hasta mencionarles aspectos que verdaderamente muestran que hay una determinación a llevarnos hasta la posibilidad de una conflagración nuclear. De hecho, tenemos que el periódico The Economist, muy importante, es una revista porque refleja la mentalidad de la élite financiera inglesa. Y lo que están diciendo, un editorial que se publicó apenas el día 11, la semana pasada, es verdaderamente demencial escucharlo. Ellos dicen, miren este editorial de The Economist, quienes temen que se va a presionar demasiado a Rusia y que se puede ir demasiado lejos con todo esto que estamos llevando a cabo, que se quiten de preocupaciones. Putin no va a responder con una guerra nuclear, pues porque son temores infundados lo que se tiene. Así que sabemos que la guerra es peligrosa, pero Ucrania tiene que terminar su trabajo y hay que darle las herramientas que necesita. Esta es la postura de un periódico, o sea, de una élite financiera que está determinada a llevar las cosas al precio que sea para mantener esto que yo hace un momento mencioné, que es una estrategia de tensión. Muy importante que el propio Japón va a asumir este año la cumbre del Grupo de los 7, y paradójicamente esa cumbre se va a llevar a cabo en Hiroshima, la ciudad bombardeada en la Segunda Guerra Mundial con una arma nuclear. Y lo que dice este primer ministro japonés es que ellos pues van a demostrarle al mundo los lazos que Japón va a desarrollar con toda la comunidad indopacífica y claramente para tratar de refrenar a los esfuerzos de China por estar aumentando su influencia. Entonces, esto es grave, bastante grave, porque nos está colocando ahora ante una posibilidad de desatar una nueva crisis y una conflagración militar contra China y contra el flanco este de Rusia. Y esto es lo que la OTAN plantea. Ahora, me gustaría mencionar, antes de irnos al corte, las declaraciones que hizo el congresista republicano Paul Gosar. Paul Gosar dijo una cosa verdaderamente muy honesta, sus declaraciones, y esperemos que esto ayude a que los congresistas norteamericanos empiecen, algunos de ellos, a decir la verdad. Lo que dijo él fue esencialmente, dijo, miren, lo que tenemos ha sido una cantidad de mentiras enormes que se han dicho sobre la guerra en Ucrania. Para empezar, quiero decirles que Zelensky no es un presidente legítimo. Zelensky fue instalado a través de un golpe dirigido por la CIA en 2014 bajo las acciones criminales del régimen de Obama, y la agitadora Victoria Nuland, que era subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, se usó dinero del megaespeculador George Soros y dinero de los impuestos. Esto lo está diciendo un congresista republicano de la Cámara de Representantes. Y dijo, miren, no vamos a dar más dinero a uno de los países más corruptos del mundo. Y por lo que es Ucrania. Dice, porque además lo que está ocurriendo es que el propio régimen ucraniano está jurando lealtad al nazismo. Y hay expresiones clarísimas que es así. Y además, Zelensky está prohibiendo el propio cristianismo en Ucrania. Lo están prohibiendo, están ahora quitándole ciudadanía a los ministros ortodoxos. Esto es una cosa de verdad, y a otras cosas, lo está diciendo este congresista. Creo que es muy importante ver cómo va creciendo esta oposición a seguir armando esta guerra. Esto es lo que yo quería decir antes. Creo que nos tenemos que ir al corte, Ceci.
Así es, tenemos que ir al corte, pero yo creo que es un tema muy, muy interesante de lo que platicábamos, que afecta totalmente al mundo, pero el tema que también se ha hablado mucho, y esto de que reconozcan en una situación como tal, este liderazgo de Zelensky, yo creo que eso es algo que todo el mundo debe saber, y estamos viendo lo que ha sucedido en Latinoamérica. Y bueno, pues yo creo que con este tema regresamos, vamos al corte y volvemos ya ahora sí, terminando tu tema y escuchando a don Rodolfo Sánchez Mena. Muy bien, gracias. Pues bienvenidos nuevamente en este segundo bloque del programa Voces del Periodista. Le enviamos un saludo muy grande a Celeste Sáenz, nuestra titular del programa, y por supuesto a nuestro productor Moisés Allen George, que bueno, ya ellos siempre trabajando en pro del club. Y bueno, maestro Gerardo, pues terminamos con tu tema, que nos platicábamos todo este tema de Japón, de la reunión de la OTAN. Por favor, maestro. Sí, ¿qué tal? Gracias. Estábamos diciendo en el bloque anterior que efectivamente Japón está ahora en un papel activo en lo que llamamos ya la construcción de una OTAN global. Una OTAN que no se inscribe exclusivamente en los 30 miembros que están en Europa y los Estados Unidos. Esta OTAN global, en esa expansión que ellos prometieron que no iba a ocurrir, y que no ha dejado de expandirse, ahora Japón está diciendo abiertamente que ellos van a colaborar con Biden para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Y hay otro tipo de ambiciones, por supuesto, enormes, pero solo para terminar, decirles que estos esfuerzos para crear esta OTAN global se están enfrentando con la realidad de que el mundo está experimentando la colaboración de grandes bloques de naciones, el sur global del que hablamos, y es muy difícil creer que los planes de expansión de la OTAN van a poder con toda esta estructura de cooperación que todo el tiempo crece, y que muchísimos países, solo para terminar, están absolutamente en contra de lo que está haciendo la OTAN. Doy un ejemplo para terminar. Se hizo una encuesta en Hungría, que es un miembro de la OTAN, y el 97% de los húngaros están en contra de la política de sanciones que se han aplicado contra Rusia. O sea, si quieren hablar de democracia, pues entonces que le hagan caso a lo que dice la población acerca de si se van a continuar esta política loca y criminal de sanciones económicas. Es cuanto, Ceci. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Y pues sí, efectivamente, yo creo que el tema ya está más que visto, ¿no? La guerra realmente no solamente es contra Rusia o Ucrania, sino es contra Europa, contra el mundo, y alguien tiene que parar. Pero bueno, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues vamos a retomar el tema que usted nos trae con respecto a la reelección de Biden, a todo este tema que mucha gente, que bueno, ya lo platicaremos, nos dicen cuando le da un resfriado a Estados Unidos, a México le da una pulmonía, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que los tiempos han cambiado. Maestro don Rodolfo, por favor. Así es, Ceci Tapia, sí, los tiempos han cambiado efectivamente, y vamos a hacer un ejercicio de cómo han cambiado los tiempos, Ceci. Y la forma que ha cambiado los tiempos es también cómo interpretamos lo que se dice por la prensa escrita, por los medios de comunicación electrónicos, y qué nos quieren vender, y cómo debemos de aprender a hacer un nuevo análisis geopolítico en base a lo que nos muestra la realidad. Vamos a poner el ejemplo, Ceci Tapia. Hoy los medios, cualquiera que se asome usted, le van a decir que lo más importante de la reunión que nos trajeron el señor Biden y el señor Trudeau es que vamos a formar parte de un bloque comercial
muy importante en el mundo. Pero fíjese nada más, decir que esto es lo que nos contaban hace 30 años. Hace 30 años, y hoy nos quieren vender la misma película. O sea, ya la pusieron, le dieron unos retoques, ¿sí? Le ampliaron algunos diálogos, mejoraron el sonido, y ahora nos quieren vender el mismo producto. Hagamos un balance, ¿sí? De entonces para acá, y veamos qué tenemos como resultado. También se nos dice que vamos a sustituir importaciones. Bueno, el TLC fue eso, sustitución de importaciones, nos pusieron a hacer unas partecitas, ensamblar, y entre otras cosas, para que lo hiciéramos, acabaron con la educación pública en México. Y tan acabamos en la educación pública que hoy no terminamos. Cuando se inician las escuelas de tiempo completo, ¿sí? Que permiten que los niños tengan un alimento por lo menos al día, que los nutra, que les acelere su inteligencia y su participación, de repente la quitan, ¿sí? Con el argumento de que es para reparar escuelas. Reparemos escuelas y ampliemos la educación de tiempo completo, pero no que nos engañen con que nos digan que van a hacer cosas diferentes que no funcionan. Insisto en lo del TLC, asumimos al campo mexicano y veamos cómo California, solo el estado de California, con 15 millones de mexicanos, producen los alimentos de todos los Estados Unidos. ¿Y de qué tamaño es California? Bueno, pues en relación a México, pero México no está produciendo sus alimentos. Los compramos gracias al TLC. Gracias al TLC nos desindustrializamos, no tenemos empleos avanzados y que sean significativos para la población mexicana, además mal pagados, con salarios no dólar, sino de muertos de hambre del TLC. Pero ahí voy a la cuestión del análisis de fondo y que nos tenemos que acostumbrar, Ceci Tapia, a analizar la verdadera realidad, no la realidad aparente o los fake news. Fake news es decir que México va a formar parte del mercado común, el mercado norteamericano más importante del mundo. Esto no ha funcionado y no ha funcionado así. La situación por lo que hoy tiene un Producto Interno Bruto más alto que Alemania y que toda Europa es sencillamente porque también están los Estados Unidos, les declaró la guerra y toda su producción se está viniendo abajo. Ahora vamos, ¿cuál es el factor de esto que nos plantea la posibilidad de una OTAN global? Sin los Estados Unidos no hay OTAN global. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos ya se dieron cuenta que es necesario que Biden no se reelija. No por la edad, Ceci. Si es que Biden llegara a ser candidato, sería a los 82 años para que llegara a la Casa Blanca. Ya cumplió en noviembre 79 años, ¿sí? Pero el problema no es la edad, el problema es que los globalistas norteamericanos, donde forma parte Biden junto con Obama y el expresidente Clinton, son los globalistas, pero estos globalistas ya se dieron cuenta que es necesario reemplazar al señor Biden, por eso le están acusando o están denunciando ellos mismos que el señor Biden le encontraron 3 paquetes de archivos de documentos secretos para que no llegue a ser candidato y no pierda las elecciones. Pero también
Ceci, y fundamentalmente porque ya se dieron cuenta que la guerra de Ucrania la van a perder. ¿Cómo la van a perder? Acaban de designar al experto en guerra híbrida de Rusia, al general Gerásimo, al frente de las operaciones militares en Rusia. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el escenario de Ucrania cambió. ¿Por qué cambió? Porque está al frente no solo uno de los más talentosos militares rusos, cambió porque los Estados Unidos están perdiendo la guerra. Esto es, hay que verlo de manera simultánea. 3 poblados estratégicos, uno ya lo tomó Rusia, lo tomó el general Gerásimo, van hacia otra población y a tomar Odessa, que es un puerto estratégico y que van a cerrar a Ucrania, le van a cerrar su acceso al mar. Por eso ya están tomando previsiones en función de que pierdan la guerra y que esta situación modifique el escenario geopolítico mundial, y eso está a la vuelta. ¿Cuánto tiempo le damos a la guerra de Ucrania? La otra alternativa es que envíen tropas, que se involucre Polonia, por ejemplo, en la guerra, y se amplíe el escenario. Los europeos, la OTAN, le van a ampliar, van a jugarse la posibilidad de ampliar la guerra. Al contrario, veamos el otro escenario. Si Ucrania, si los Estados Unidos pierden la guerra en Ucrania, como ya se está viendo, ¿qué es lo que va a pasar con China? China va a avanzar, por eso están hablando ahora de rearmar a Japón, ¿sí?, para confrontarlo contra China, porque el escenario real del futuro conflicto es el Pacífico. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Detengámonos en la importancia de las elecciones de 24, por eso hoy, sí. Sí, maestro, pero pues vamos a corte. ¿Qué le parece si ahorita regresamos y nos termina platicando? ¿Sí? ¿Cómo no? Muchas gracias, maestro. Continuamos en su programa Voces del Periodista. Estamos escuchando a don Rodolfo Sánchez Mera en este tema tan interesante respecto a las reelecciones, a la reunión trilateral que se presentó también en nuestro país. Y bueno, maestro, terminamos el tema ya para escuchar al maestro Rafael Barajas, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido, le damos la bienvenida. Igualmente, yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Es un gusto. Ceci, Rodolfo, Gerardo, todos. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues entonces estamos tratando de presentar cuáles los elementos del análisis geopolítico para no comernos el plato que nos plantean los medios de comunicación, como le decía. Primero dicen que la reunión trilateral nos lleva, ¿sí?, a construir la economía más poderosa del mundo. Pero eso ya nos los vendieron hace 30 años y comentábamos de los resultados concretos que hoy tenemos. Y en esos términos, ¿cómo se corrige las declaraciones que se hicieron inicialmente por parte de México? Hoy se dice que la prioridad de la política exterior, y lo dicen dos medios, uno en una columna de La Jornada y otro en un medio en donde dice la prioridad son los mexicanos en el exterior. Y así es, Ceci. Esos mexicanos en el exterior, el 96% de ellos son los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, esos mexicanos van a jugar una elección de primera, porque su voto va a decidir en buena medida es el futuro, quién va a gobernar en los Estados Unidos, y si
ya no ganan los globalistas, como es previsible. Este proyecto fantástico de tener una OTAN global, en donde inclusive México forme parte de esa OTAN, ¿sí?, se derrumba. Por eso, insisto, ya se están tomando medidas en los Estados Unidos para que no se reelija Biden y tratar de recomponer un escenario geopolítico en donde sí el proyecto hegemónico norteamericano se sostenga. Ahí la dejamos, Ceci, y vemos pronto sí qué impacto va a tener en México este cambio de perspectivas. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Y pues bueno, vamos continuando. Se encuentra con nosotros, como hemos platicado, aquí está el maestro Rafael Barajas, que en las redes sociales lo encuentra como Fisgón Monero, bueno, conocido más por todo el mundo. Maestro, nos va a platicar un poco respecto al tema de Coahuila. Maestro, por favor, adelante. Claro, con mucho gusto, Ceci. Mira, se trata básicamente de lo siguiente, es decir, como bien sabemos, hay elecciones en Coahuila en este año y se presentaron 3 candidatos para por parte de Morena, ¿no?, en las elecciones internas, y salió un candidato y hay otro candidato que decide salirse de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, y lanzarse por el Partido del Trabajo allá en Coahuila. Este tema es muy, es decir, es curioso porque es en principio delicado, ¿no? Aunque se trate de un tema local, es delicado, entre otras cosas, porque pone en entredicho el tema de la encuesta, que es el método que ha impulsado López Obrador desde hace ya varios años al interior de Morena, y yo voy a tratar de hacer una breve explicación de por qué pienso yo que se impulsa el método de la encuesta. Fíjate que la política el oficio de la política es un oficio muy complicado y muy demandante. Entonces, con mucha frecuencia la gente tiende a confundir su vida con la política y del mismo modo tiende a confundir sus proyectos políticos personales con los proyectos políticos en los que participa. Y estas cosas entran en crisis casi siempre cuando se trata de cargos, cuando se habla de cargos de puestos, de cargos de poder, digamos. Y ahí es cuando se desata el pandemonium. Si tú revisas en la historia de las instituciones políticas en México, casi siempre los conflictos más severos se dan alrededor de candidaturas. Lo ves claramente en el PAN y tienes un ejemplo muy claro con Felipe Calderón y Ricardo Anaya. Ha habido un pleito reciente en el Partido de Acción Nacional también alrededor de los cargos y de los puestos. Eso pasa de manera clarísima en el PRI y por supuesto que ha ocurrido desde siempre en la izquierda electoral. Si tú revisas la historia de la izquierda electoral, pues casi todos los conflictos importantes se han dado alrededor de cargos, candidaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso, para evitar estos conflictos, que en Morena, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto varios mecanismos que buscan evitar este conflicto interno, este conflicto interpersonal. Incluso se echa mano de la cosa de las tómbolas, es decir, que las cosas se den por sorteo, es decir, que tiene que ver con eso. Y se ha planteado también que para los cargos importantes, lo que se tiene que hacer es una encuesta para ver quién es el candidato, quién es el aspirante mejor posicionado, y ese es al que se le da el apoyo, tal. Este es el método que se ha impulsado en Morena a todo lo largo de este sexenio. Y este es el método que se impulsa también, incluso, para la próxima elección presidencial. Si tú revisas, este método tiene candados. Una de las cosas que se han planteado es que quien aspire
a ser candidato, quien aspire a entrar a este proceso, firme una carta compromiso en la que se compromete a aceptar los resultados de la encuesta y, en fin. Lo que resulta es curioso porque la gente firma, nos vemos que hay candidatos que firman y que luego a la hora de la hora pues no salen electos y se enojan y se van y desconocen el método y el procedimiento en el que habían aceptado participar. Y yo entiendo que yo veo con toda claridad que este es el caso de Ricardo Mejía Verdeja. Él firma una carta compromiso, no sale triunfador en la encuesta interna, entonces decide irse. Ahora, es muy curioso el caso de este personaje porque él se presenta como el candidato del obradorismo puro, como el verdadero candidato de López Obrador, como si López Obrador tuviera, digamos, esto es una cosa que está muy atado a las lógicas del viejo PRI, en el cual de repente el presidente podía tener un candidato distinto tenía un juego independiente, en fin, ¿no? Y es curioso porque esto no es cierto, como lo hemos visto en las últimas declaraciones de López Obrador. Desde hace tiempo López Obrador ha dicho y ha hecho énfasis en la idea de que él se va a ceñir al método de la encuesta, ¿no? Y el día de hoy, cuando en la conferencia mañanera, dijo que Mejía Verdeja ni siquiera se había despedido de él, ni siquiera le había dicho adiós, que se había ido así por la puerta trasera, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en el caso de Coahuila. Entonces, aquí yo sí quiero señalar que pues, es muy delicado que hay un personaje que se presente como el candidato del presidente, siendo que el presidente pues, simplemente no lo reconoce a él como su candidato. El presidente dijo hoy también que que su candidato era el candidato que había ganado la encuesta. Y otra cosa que también hay que señalar, Ricardo Mejía Verdeja públicamente en una mañanera se comprometió a aceptar los resultados de la encuesta. No solamente firmó la carta, se comprometió ante el presidente públicamente. Entonces, bueno, es inaceptable esta actitud porque pone en riesgo, entre otras cosas, la elección en Coahuila, que es una elección que se puede decidir por 2 o 3 puntos porcentuales, ¿no? Pone en riesgo la alianza de Morena con el PT, porque Ricardo Mejía Verdeja se va con el PT, ¿sí? Y, por supuesto, que fractura al movimiento de inicio, y sobre todo con un discurso que es muy complicado, es decir, yo soy la pureza y los demás no lo son. Y aquí el tema se vuelve más complicado, porque si tú revisas el historial de Ricardo Mejía Verdeja, te vas a dar cuenta que así puro no es, ¿no? Es decir, de hecho, adolece de los mismos defectos que tienen prácticamente todos los candidatos, todas las personas que han hecho política desde hace mucho tiempo en Coahuila. Hay estados de la República en los que la izquierda tiene gran tradición, y hay estados de la República en la que la izquierda no tiene ni tradición y luego no tiene ni candidatos. Es decir, si me permites, te voy a leer un fragmentito del discurso que hace Ricardo Mejía Verdeja en el Congreso de Guerrero en 2017, justificando su alianza con el PAN y el PRD para postular a Ricardo Anaya a la presidencia. En este discurso, después de decir que el Movimiento Ciudadano había estado con López Obrador, tal, dice, pero nosotros siempre apoyamos a AMLO, pero AMLO no quería aliados, él quería súbditos. Es una de las cosas que dice. Y luego dice que qué barbaridad, que cómo acusan a otros actores de ser cercanos a Ricardo Monreal, y te pido que escuches esto que decía en 2017 Ricardo Mejía Verdeja. No solamente es el caso del Movimiento Ciudadano, sino que también quiere que sea un súbdito. Dice, el hombre que más luchó al lado del líder de Morena, que fue su coordinador de campaña en 2012, se refiere claramente a Ricardo Monreal, lo cita pues textualmente. Entonces, no es un problema de pureza. Es decir, y me parece increíble además cómo se establecen normas de pureza en
y cómo la gente se arma discursos de pureza y la gente se los compra, ¿no? Y esto, bueno, pues yo sí creo que habría que desbrozarlo del debate. Pues así es, maestro. Yo creo que este tema es muy, muy interesante. Por aquí ya tenemos varios, yo creo que temas nacionales que vamos a regresar también platicando respecto a lo que acontece, no solamente en la política, en la UNAM, en lo que está sucediendo, pero vamos a un corte y volvemos. Pues bueno, ya estamos de regreso en el último bloque, maestros queridos. Escuchamos a Gerardo Castillejas, a don Rodolfo Sánchez Mena y hace un bloque al maestro Rafael Barajas Durán. Y bueno, se han tocado temas muy, muy interesantes. No sé si quisieran agregar algo más, porque bueno, tenemos mucho que decir, maestros. Don Rafael, terminó su tema. Yo creo que habría que tocar el tema de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con el asunto del metro. Es decir, yo sí creo que es un tema muy delicado. Es decir, de gran interés, maestro. Yo creo de un gran interés. Que si se habla de un tema de sabotaje, más allá, y lo platicamos el viernes pasado con los maestros, más allá de que se hable de un sabotaje, es un terrorismo, dado que diariamente viajan 5,5 millones de usuarios del metro. Los que están esperando una tragedia a nivel que para poder abonar o disminuir a una campaña política, pero sopesada o sobre la vida de los mexicanos. Esa parte es muy, muy terrible, maestro. No sé si quieran dar mi opinión. Por favor, los compañeros. Gerardo. O don Rodolfo, porque parece que Gerardo está. Sí. Pues bueno, lo importante para redondear el comentario sobre Coahuila es la parte de la designación de un cambio en el mando de la Guardia Nacional, ¿sí? Que pasa a ser subsecretario y un nuevo general aparece en el mando de la Guardia Nacional, ¿sí? Entonces, ese es un cambio de primera. Lo otro, preguntamos en Coahuila por qué el PT le ofrece la plataforma para que sea García Verdeja el candidato del PT en Coahuila. Y pasamos al metro rápidamente. ¿Sí? La gente se pregunta si ingenieros que resuelvan el problema de un diagnóstico a fondo y una solución o proteger las instalaciones. Yo creo que se requiere de los dos. Y porque en el mundo, por ejemplo, los metros más antiguos, el de Moscú, el de Nueva York, si todos los metros que son anteriores al de México, pues no vemos esos problemas que se presenten de manera cotidiana. En España sí se descarriló uno por exceso de velocidad, ahí está el dictamen, pero las consecuencias fueron terribles, ya lo resolvieron en parte. Sí, eso es lo que tenemos que tener, un diagnóstico que inclusive evalúe el por qué hay un contrato de China y que eso ha despertado fuera del país una gran inquietud, sobre todo entre quienes no les gusta la presencia de China en América Latina y particularmente en México. No, pues muy interesante, maestro Rafael, ¿algún comentario respecto al metro? Sí, mira, varias cosas. El día de hoy hubo una conferencia de prensa en la cual el director del metro dice que en el suceso de la estación Polanco, cuando los trenes se desacoplaron, él dice que el problema es que los tornillos fueron desacoplados, que el tren había tenido mantenimiento apenas 5 de enero, entonces no es decir, claramente no es un problema de falta de mantenimiento. Y si no se desatornilla en un tornillo, ¿no? Así el juego de palabras, ¿no? Pues no está tan fácil, ¿no? Y la otra cosa que también hay que considerar es que todo el tema
Es decir, el tema del metro hay que verlo en un conjunto, en un universo más vasto. Hay que verlo, por supuesto, como parte de una campaña en la cual actúan, por ejemplo, periódicos, grandes medios nacionales, que sobredimensionan hechos, que disminuyen otros, que es decir, le ponen una tensión enorme al tema del transporte en la Ciudad de México y no tocan cómo está el transporte en los estados panistas, por ejemplo, cómo funciona eso en el Estado de México. Es decir, ahí claramente hay una intención política. Y el otro tema que también hay que señalar es el hecho de que pues entra la Guardia Nacional al metro, se arma, por supuesto, esta narrativa que sí se está militarizando el metro, que es verdaderamente un chiste, ¿no? Y entran en acción grupos de provocadores que solemos ver sobre todo en las marchas del 8M, ¿no? Y que vandalizan el metro sobre pretexto de que el metro no tiene mantenimiento. Entonces, fíjate qué razonamiento tan increíble. Vienen a protestar porque el metro no tiene mantenimiento y lo que hacen es que vandalizan las instalaciones. Y perdón, ahí yo sí le encuentro un problema. A las vías, maestro, pero aparte aquí también es algo impresionante, porque bueno, aquí ya no lo conocemos de derecha, izquierda y centro, ¿no? Cuando un grupo feminista se vuelve al servicio de la ultraderecha es algo totalmente impactante. Más allá, digo, y no más bien, porque no creo que sean ni siquiera grupos feministas. No creo ni siquiera que sean grupos feministas, son grupos que se disfrazan de feministas, que le hacen daño al movimiento feminista, que es un movimiento importantísimo. Claro. Maestro, pero este tema sí es demasiado delicado. Yo creo que ese sí tendríamos que irlo desmenuzando, porque bien dice, aquí tantas mascaradas, y bueno, y hablando un poquito de mujeres, y no quiero que se acabe este bloque sin que platiquemos de lo que está sucediendo con la ministra Yasmín Esquivel, sobre todo porque la UNAM envía una carta a la SEP y pide que le anulen su título profesional, como cualquier trámite, que además no existe eso, excepto que hubiera una inhabilitación. Y es interesantísimo porque 37 años después de una situación de un delito, vamos a suponerlo, porque esto no es comprobado, ¿no? Y me refiero, no hay una judicialización, no hay nada, y entonces ellos piden que le quiten el título profesional a la ministra, y seguramente es porque es la ministra, ¿verdad? Porque si fuera yo o cualquiera de nosotros, seguramente no les interesaría si estuviéramos titulados, bien titulados o mal titulados. Y aquí entonces donde entra, y volvemos a ver las mascaradas, ¿no? ¿Qué interés pudiera tener la UNAM MX cuando, digo, siendo honestos, hay otros rabitos que digan, eso máxima casa de estudios, eso se reconoce, pero trae otros asuntos muy particulares por los que se les está criticando, como lo del con señor Córdoba. Hay temas muy delicados, pero ellos solicitan de una manera irregular la cancelación de un título profesional, en donde pues la SEP no lo puede hacer si no hay un tema judicial, maestro. Entonces, más bien pareciera una cacería de brujas en una época en la que para ellos es conveniente. No sé, maestro, si quiera don Rodolfo darnos un comentario. Pues rápidamente, sí, mire, en Israel hoy sí es un motivo de confrontación entre el primer ministro Netanyahu y la mayoría de la oposición, o sea, por la manera en que Netanyahu está queriendo tomar en sus manos el control de la Corte. Pero recordemos que en América Latina la Corte ha servido de plataforma para golpes, y el problema de fondo es la definición constitucional de cuál es el proyecto, como en el caso de México. Nada más rápidamente, la definición de la Corte en tiempos de Cárdenas a favor de los trabajadores que estaban en su reclamo de huelga contra las empresas petroleras, y la respuesta que tiene el presidente de la República ante el laudo de la Corte de nacionalizar la industria petrolera. Ese es un ejemplo contundente de un cambio no solo de perfil de la Corte, sino de la orientación constitucional que ésta tenga. Ya lo vamos a ver pronto, Ceci, ya lo hemos comentado, de que tenemos que analizar cuál es el contenido y las definiciones
de la Corte y para qué está funcionando hoy en el mundo y qué necesitamos como proyecto de poder constitucional y su papel de la Corte. Muy bien. Oye, mira, yo quiero plantearte tocar rápidamente los tres temas. En el caso de Yasmín Esquivel, lo que más me llama la atención es cómo la UNAM dictamina que la tesis es plagiada, ¿no? Y acto seguido dice que no puede quitarle el título a la ministra y pide que lo haga la SEP, ¿no? Cuando la SEP legalmente no puede hacer. Entonces, todo eso, a mí sí me obliga a pensar que se trata claramente de una maniobra política y que todo el mundo está jugando con los tiempos, todo eso, y es curioso porque aquí lo que menos importa es el tema de la ética, porque incluso todo este rejuego es bien poco ético. Acerca del tema del metro, yo te quiero decir que veo otra nota que dice que no solamente hubo tornillos desacoplados, sino que hubo tornillos que fueron cercenados. Esto y sí ya te habla de un acto de sabotaje bastante abierto, ¿no? Esto es información muy reciente. Y acerca de lo que plantea el doctor Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, sobre el tema del PT en Coahuila, por qué el PT se presta este juego en Coahuila, es muy claro. El PT no tiene registro en Coahuila. O tiene el 2% de la intención de votos y puede perderlo. Y aspira a recuperar el registro en Coahuila mediante esta candidatura. Entonces, es una vez más un partido político que está cambiando, que está poniendo por encima de una cosa que es de interés nacional, ¿sí?, intereses muy particulares. Y me parece francamente muy pobre, me parece muy desvergonzado. Así es, maestro. Pues bueno, ya se nos acaba el tiempo y por ahí tenemos un asunto con el precio de la tortilla, porque no solamente es que haya escasez efectivamente de maíz, sino que por ahí algunos empresarios han decidido, saltándose la Procuraduría Federal de Consumidor y por supuesto, pues todo este precio controlado y de garantía, pues han estado saltando el precio. Pues ahí les encargamos, ojalá que entiendan que México es de los mexicanos y también necesitamos solidaridad, no solamente por la ganancia, sino también porque es uno de los alimentos más importantes del país. Muchas gracias, maestros, les abrazo, les agradezco y nos escuchamos el miércoles aquí en su programa Voces del Periodista. Hasta luego. Un abrazo para todos.